Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SAR Capital. Bueno, este vídeo va dirigido para los socios de SAR Capital e inversores de los programas de inversión que tenemos en SAR Capital, tanto el Quantitative Global Macro como el Orca X3. Y la idea de este vídeo es repasar el informe mensual de julio, que lo habrá recibido por email. En el caso de que no te haya llegado el email, ahí en la web de sarkinversiones.com te puedes registrar y mensualmente te va a llegar por email este informe y el link directo a este vídeo. Bien, dicho esto, vamos con el repaso del mes. Bueno, cerramos julio que desde un punto de vista de rentabilidad, si miramos el SP500 cerraba con un menos 0,13%, parece un mes tranquilo, pero todo lo contrario, ha sido un mes bastante volátil, con caídas pronunciadas, sobre todo en la segunda parte del mes. Además, julio, que suele ser un mes estacionalmente fuerte, pues esa estacionalidad histórica no se ha cumplido. Y bueno, y en esta segunda parte del mes, principalmente debido a tensiones geopolíticas que se han reabierto en Oriente Medio, pues los índices han caído con fuerza, también tirados por esa rotación de mercado en el sector tecnológico que estamos viendo, ahora lo vamos a comentar. Y bueno, esta es la imagen del mes. Luego fuerte repunte en los últimos 2-3 días del SP500, que básicamente, como pongo aquí, pues maquillaba el cierre, pero después de haber tenido un drawdown de aproximadamente el 5%, o del 4%, estoy hablando de memoria. Pero bueno, mes muy volátil, tanto a la baja como al alza en los últimos días del mes. Bueno, nuestros sistemas no lo hacían muy bien este mes. El Global Macro cerraba con un menos 1,42. Básicamente la rotación o el giro último de la semana pues nos ha perjudicado bastante. Empezamos el mes en Global Macro con una exposición principalmente de risk on, a renta variable, etcétera, y luego a mitad de mes el portfolio pues se fue rotando a sectores más defensivos que han ido trabajando bastante bien. De hecho, en este punto más o menos estábamos en positivo en el mes, pero este rebote fuerte, bueno, nuevamente ha habido un cambio rápido de flujos en los mercados en estos últimos días y básicamente pues nos han metido en ligera pérdida durante el mes y luego comentaré al final de este vídeo pues cómo estamos posicionados para arrancar agosto, porque en esta semana hemos visto fuertes rotaciones de flujos nuevamente de sectores defensivos a sectores de riesgo. En el caso de Orca X3 también cerrábamos con pérdida, un mes bastante malo, negativo, principalmente por la fuerte caída que estamos viendo en el sector tecnológico, liderado por caídas básicamente del entorno de inteligencia artificial y semiconductores. Y bueno, el Nasdaq, por ejemplo, lleva desde máximos cerca de un 8% de drawdown y hemos llegado a estar en el 10-11% negativo durante la semana. Y bueno, Orca X3 es un sistema con mucho beta a nivel tecnológico y básicamente este tipo de correcciones bajistas pues nos afectan. Sobre todo esas correcciones que dentro de un escenario de largo plazo o de tendencia alcista de largo plazo son correcciones. Es decir, no estamos en un mercado bajista. Por tanto, el sistema no se le activa ningún tipo de filtro de riesgo. Y bueno, es una volatilidad que tampoco es excesiva acorde a la volatilidad del sistema. Bien, dicho esto, pasamos a hacer un repaso de lo ocurrido durante el mes a nivel macroeconómico. Lo más destacable nuevamente ha sido la inflación. Bien, que durante el mes de junio hemos tenido mejoras a nivel de datos, a nivel mensual estábamos en el 0,4 y el dato interanual se nos quedaba en el 3,5%. Que de hecho el cierre de junio era bastante positivo en el sentido de que veíamos pues una caída de los precios del petróleo,
una vuelta a la tendencia bajista de los niveles de inflación, y ahora en julio, con esa reactivación geopolítica, otra vez el escenario se empieza a dar la vuelta, ¿bien? Que es un poco lo que comento aquí. Esta ligera mejora pues se ha perdido, básicamente se ha diseminado por este repunte que hemos visto en el precio del petróleo debido a esto. Básicamente se han vuelto a abrir esas tensiones en Oriente Medio y bueno, y mientras eso ya dijimos que eso va a ser una constante, viene a quedarse para el medio este año seguro y probablemente el año que viene, y va a ser una especie de, bueno, pues de fusible, de bisagra, que a nivel económico o político pues van a utilizar, y con eso básicamente van a mover los mercados al alza o a la baja. Eso es, básicamente es una llave de volatilidad, y en función de cómo la abra o la cierre, pues así el mercado va a reaccionar. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen la evolución del petróleo en las últimas semanas y desde que empezó el conflicto en Irán. Y bueno, como decía, a cierre del mes pasado estábamos en esta situación y se empezaba a abrir un panorama positivo para la segunda parte del año. Ahora, con este repunte nuevamente del petróleo, pues otra vez empieza a venir el miedo al mercado, el mercado empieza a descontar nuevas subidas de tipos para fin de año, así que nuevamente se abre esa ventana de incertidumbre. Bueno, en paralelo, la Reserva Federal, bueno, la FOMC tuvo meeting este mes, se esperaba que no movieran tipos y así lo han hecho, pero básicamente 3 votantes ya estaban votando por una subida, una subida mínima de tipos, y el mercado también pues ha empezado a descontar ese riesgo que estamos viendo, pues por ese riesgo de subida de inflación. La curva de tipos ha empezado a coger pendiente y bueno, y el mercado pues eso, empieza a tener miedo de que lo de Oriente Medio pues pueda nuevamente escalar, el petróleo pueda seguir subiendo y la inflación pueda otra vez empezar a coger tendencia alcista. De ocurrir eso, pues básicamente la Fed va a empezar a subir tipos y el mercado va a empezar a corregir. Pero bueno, de momento estamos ahí en una zona amarilla. Hay que ir viendo próximos datos a nivel mensual, tanto de inflación como de desempleo, y a ver cómo evoluciona. También esto está unido a esa debilidad que estamos viendo en los mercados, sobre todo por la rotación tecnológica que estamos viendo. Como decía antes, el Nasdaq lleva un drawdown máximo del 8%, con picos del menos 10, menos 11% este mes. Y bueno, eso es otro factor de riesgo, ¿no? Esa posible burbuja de inteligencia artificial, que todo el mundo habla de ella. Y como todas las burbujas, pues sabemos que están, pero no sabemos cuándo van a estallar. Podría ser el mes que viene o podría ser en 2 años. En paralelo, si quitamos de la ecuación a esas 7 magníficas y todo lo que rodea a la inteligencia artificial, el resto de empresas del SP500 tienen una buena proyección. De hecho, las tecnológicas también. Aquí veis las expectativas de crecimiento de beneficios empresariales de las empresas del SP500, que bueno, la proyección es positiva. De hecho, para el Q2 se prevé un aumento con respecto al trimestre anterior, y para el resto de trimestres a lo largo del año pues se prevé un crecimiento positivo. Así que por fundamentos la situación es positiva a nivel de crecimiento, y el único factor negativo ahora mismo a nivel macro pues es esa situación de Oriente Medio, que como digo va a estar ahí, y va a generar incertidumbre constante, y habrá momentos que se apague, el mercado subirá, y se reactive, pues se aprovechará para generar volatilidad en los índices. Bueno, a nivel técnico, el SP500 se mantiene en tendencia alcista de largo plazo. La zona de los 7.000 puntos sigue siendo una zona clave, sería la media de 200 diaria, y que bueno, que no nos debe extrañar que en algún punto
durante este año la podamos ir a tocar. Ahora mismo el escenario es alcista, aunque es cierto que estamos perdiendo algo de momentum en los últimos meses y bueno, y estaríamos en un escenario más lateral alcista. Y bueno, a nivel estacional, agosto y septiembre son los meses más débiles del año, así que vamos a ver cómo se comporta. Julio, como pongo aquí, también estacionalmente era uno de los más fuertes y no se ha repetido, así que bueno, en agosto y septiembre puede pasar cualquier cosa. La vuelta positiva de los índices en los últimos días es algo bueno, sobre todo el SP500, el Nasdaq está más débil y todavía no termina de romper niveles técnicos importantes. Sería bueno que lo rompiera para que todo el mercado, toda la renta variable volviese a ese escenario alcista. Bueno, resumiendo, desde un punto de vista económico, como hemos visto, la situación es positiva, las expectativas de crecimiento se mantienen buenas y el único riesgo vigente, pues básicamente ese riesgo a incremento de inflación debido a esa situación, digamos, de Oriente Medio, que es la que puede hacer que el precio del petróleo siga subiendo y reactive pues, la inflación y con ello pues, la Fed comience a subir tipos. Eso de momento pues está ahí, no significa que se vaya a dar, pero hay alguna posibilidad. Bueno, para ir terminando, configuración de portfolios dentro de SAR Capital para Global Macro, pues como decía antes, en los últimos días del mes hemos visto una fuerte rotación nuevamente a sectores, a mercados de riesgo. Y bueno, y el portfolio se ha ido colocando principalmente en renta variable, sobre todo en Europa, y también algo en renta variable americana. Y bueno, y pequeñas aportaciones en materias primas, incluso en algo de bonos de corto plazo. Y en el caso de Orca X3, bueno, pues se mantiene, actualmente está posicionada larga con una fuerte exposición, más o menos el 70% de la cartera. Porque, bueno, en principio el repunte que ha iniciado el mercado y también el Nasdaq, pues está activo. Vamos a ver si, repito, el Nasdaq es capaz de romper esos niveles de resistencia clave. Bueno, y con esto me despido. Si eres inversor, tienes ahí mi email para preguntarme lo que necesites. También tienes el contacto por WhatsApp. Y en el caso de que no lo seas, si estés interesado en ampliar detalles sobre alguno de los programas de inversión, pues ahí en la web de SAR Inversiones tienes la posibilidad de coordinar una llamada conmigo. ¿Vale? Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un buen mes y nos vemos el mes próximo. Un saludo a todos.